Bendiciones y bienvenido aquí el pastor Carlos Armando, aquí en tu podcast Encuentro de Líderes. Oye, estamos contentos porque como todos los viernes, estamos conectándonos aquí para aprender sobre el liderazgo, el servicio, el liderazgo bíblico, el liderazgo que nos llama el Señor a fungir. Y en esta ocasión, mis amados, tengo una mañana especial. Tengo a un compañero, a un amigo, que después de muchos años tenemos una gran amistad. Pero quiero hablar de su biografía antes de presentarlo, porque el tema de hoy es explorando el liderazgo a través de la Biblia. Y tenemos un invitado muy especial, Pastor Nelson Ortiz. Él es consultor profesional de las áreas de los análisis de negocio, gerencia de proyectos y tecnología. Es ex miembro de la Junta de Directores 2010-2011 del capítulo de Puerto Rico del Project Management Institute. O sea, tenemos una persona que tiene mucho conocimiento de lo que es la gerencia de proyectos. También fue como vicepresidente de Educación y Certificación. Es profesor de la Escuela de Negocios, también en el Turabo, en la Ana G. Méndez. También pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación de Río Grande State. Su preparación académica tiene un bachillerato en Ciencias de Negocios de Comercio Electrónico, tiene una maestría en Educación con especialidad en Aprendizaje en Adultos en Línea, tiene maestría en Gerencia de Proyectos y hace ya como 2 años terminó su maestría en Divinidad en el Seminario Evangélico y tiene más de 10 certificaciones profesionales, como la de Microsoft, con la gerencia de proyectos, como Bluebird Innovation, y su ensayo de integración del Seminario Evangélico de su maestría en Divinidad fue sencillamente en liderazgo situacional, trabajando los personajes bíblicos en su liderazgo. Así que hoy vamos a tener una gran conversación con un gran amigo, con café en mano. Café, y tiene que ser, como dice él, negro. Así que, Pastor Nelson Ortiz, te bendiga. Pastor Nelson, ¿cómo estás? Un aplauso aquí, Pastor Nelson. Aquí tenemos aplausos. Muy bien, la audiencia está conectada desde temprano. Sí, tenemos hasta fanfarria, mira. Muy cierto, tengo que confirmar visualmente el café en mano, así que un cafecito que me trajeron unos feligreses desde Colombia, así que estamos aquí gozando. Excelente, son buenos esos cafés, colombianos. A mí me trae uno de Juan Valdés, buenísimo. Muy bien. Pastor Nelson, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo están las cosas? ¿Muy bien? ¿En Río Grande? En Río Grande está todo muy bien, así que estamos súper contentos, deseosos de estar aquí. Se nos dio. Yo sé que tú has estado detrás de mí y siempre he querido darte una impresión de que estoy ocupado. Oye, lo hacen muy bien. Estás convencido. Me convenciste, sí. meses de espera. Así que gran parte de eso fue terminar los estudios en teología el año pasado. Pero también tuve el privilegio que terminé en mayo del año pasado y ya en enero el propio Seminario Evangélico, mi alma mater, me invitó a dar un curso el semestre pasado, de enero a mayo, de innovación y gerencia de proyectos para comunidades de fe. Y entonces también alguien me refirió y terminé diseñando y facilitando un curso para el Lexington Theological Seminary, un seminario teológico en Kentucky, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, también en temas de gerencia de proyectos y liderazgo. Así que yo dije, voy a terminar de estudiar y ahora me llamó otra vez la academia. He ido dejando un poco la academia formal de administración de empresas para poder darle estos temas que por más de 25 años en mi mundo de experiencia laboral, ahora lo quiero traer y compartirlo a la administración eclesial. Así que estoy contento porque se está logrando otra meta. Qué bueno, yo me alegro por ti, mi hermano, y escuchar eso, ¿verdad? Me alegra mucho porque
a la vez que hace eso también representas también nuestra denominación, lo que estás haciendo, así que qué bueno que estás trabajando esos proyectos. El tema de hoy, Pastor Nelson, explorando el liderazgo a través de la Biblia. Yo soy de los que opino que la Biblia es, mira, yo me alegro tanto que una hermana, la consejera de los jóvenes, decía, ella predicó el Día de los Padres y decía, dicen que no hay un manual para ser padre, pero nuestro pastor dice que sí tenemos un manual que es la Biblia. Y yo me alegro que ella, ¿verdad?, repita y afirme eso, porque también cuando hablamos del liderazgo, nosotros los cristianos, los ministros, el que quiera ser líder, también tenemos un manual. Y vamos a explorar entonces el liderazgo a través de la Biblia. Vamos a hablar entonces, para comenzar el tema de hoy en este podcast, ¿cómo tú podrías explicarnos a nosotros qué es exactamente el liderazgo bíblico y por qué tiene que ser relevante para nosotros en el contexto de hoy? ¿Cómo tú lo defines? Bueno, para subir la expectativa de la audiencia, y obviamente este segmento de liderazgo ya tú lo tienes por mucho tiempo, seguido tus transmisiones previas, así que esto va a ser como una miniserie entre tu transmisión actual, ¿verdad? Sí, y le estamos sí. llamando Explorando el liderazgo de la Biblia a través de la Biblia, y entonces cuando vamos a comenzar con una definición básica, o sea, ¿cuál va a ser nuestro fundamento para entonces partir y ver los diferentes modelos, ¿verdad? Uh-huh. Pues yo, Nelson Ortiz, Pastor Nelson, he aprendido que el liderazgo bíblico se refiere a los principios y prácticas del liderazgo que se pueden extraer de las narrativas y enseñanzas de la Biblia. Estas historias nos ofrecen ejemplos de cómo líderes en diferentes situaciones y contextos guiaron a su gente, enfrentaron desafíos y tomaron decisiones críticas, pero dentro del contexto de fe y religión, ¿verdad? Porque mencionaste que hice un ensayo de integración, o sea, como la tesis para la maestría en divinidad, y fue particularmente en el estilo de liderazgo situacional, identificando algo que se definió secularmente en el 1969 y que todavía tiene relevancia y auge, pero yo lo que hice fue un análisis de identificar esas características en personajes bíblicos con existencia en literatura bíblica de miles de años, ¿verdad? Así que esas cosas que a lo mejor otro se las ingenió, las empaquetó, existen esos modelos ya en la Biblia. Así existían. O sea, sabe que ya lo que supuestamente alguien encontró y creó una teoría ya existía en la Biblia. Sí, ya que alguien les puso un nombre diferente, lo secularizó, vamos a decirle así. Tomó enseñanzas bíblicas, lo secularizó, aunque su intención y posiblemente su referencia no lo fuera, pero posiblemente sí lo fue, ¿verdad? Y alguien descubrió, mira, esto puede aplicar a otros contextos, saliendo de lo bíblico religioso a lo secular, como yo estoy trayendo destrezas de mis conocimientos en gerencia de proyectos secular y trayéndolo a administración eclesial, ¿verdad? Nadie es dueño de todo, ¿verdad? Así que como nosotros sacamos el máximo provecho. Así que liderazgo bíblico es que nuestra base es la Biblia. Excelente. ¿Y cómo entonces, si vemos que alguien decidió, ¿verdad?, ponerle el nombre cuando ya... Y eso pasa también hasta en psicología. Le ponen términos psicológicos a algunos diagnósticos, algunos trastornos, que ya Jesús lo había tratado. Eso pasa en muchas cosas. Pero entonces, diría que estos modelos pudieran ser aplicables a los desafíos de hoy en día, Pastor Nelson. Cuando hablamos de esos términos de modelaje, ¿serían aplicables al contexto de hoy? Sí, y voy a utilizar dos referencias bíblicas rápidamente, ¿verdad? Jesús mismo dijo, ¿verdad? Antes de ascender, que mayores cosas podríamos hacer. Hoy en día, por ejemplo, esta misma transmisión llega a múltiples personas, se puede volver a repetir hasta, ¿verdad?, saciar un conocimiento y tener un alcance mayor que audiencias que físicamente el Jesús físico humano pudo tener en aquel momento dado. Así que eso es importante porque eso ya demuestra que los desafíos modernos son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la diseminación de tanta información tan rápido
pues ya lo que crea es que antes había un problema. Tú y yo vivimos unos tiempos que tenemos que ir a la biblioteca a buscar libros físicos y las famosas librerías de enciclopedias, las colecciones que te vendían puerta a puerta, ¿verdad? Sí, pero nuestros hijos nacieron con dispositivos digitales. Tú sabes, y entonces tienen acceso a más información en un tiempo más corto. A la edad que ellos pueden tener hoy, ya tienen casi, lo más seguro, el doble, el triple de acceso a la información. Hay que enseñarles a discernir. Otro tema para esto para contrastar, ¿verdad? Comparar si el liderazgo tiene desafíos modernos. Veamos las vivencias de Moisés y Josué. Solaparon en un tiempo simultáneo, pero los desafíos no fueron los mismos. Yo siempre digo que todo Moisés tiene su Josué, tiene su sucesor. Así que les tocó dirigir para los efectos el mismo pueblo, pero hubo un tiempo de ese pueblo que Moisés dirigió solo, hubo un tiempo que Moisés y José solaparon y coexistieron, y hubo unas cosas que solamente pudo ver Josué más adelante. Así que sí, los desafíos aún en sucesiones continuas son diferentes, y cuando ya tú vas a los retos del liderazgo en cambios generacionales, más todavía. Así que lo que funcionó para un liderato denominacional en el presente es muy diferente a lo que funciona en el pasado, y va a ser muy diferente a lo que funcionará en el futuro. Así que sí, es correcto. Muy bien. Entonces, si hablamos ya de que sí pudiéramos entonces aplicarlos, vamos a hablar entonces de los modelos. Pastor, ¿qué tipo de modelos? Ya mencionaste a Moisés y a Josué, pero vamos a hablar de ejemplos de liderazgo en la Biblia. A mí me encantan muchos personajes, lógicamente para mí el mejor es Jesús en su modelo de liderazgo, y para mí en su preparación como educador. Pues para mí Jesús era su plan estratégico de enseñanza, ¿verdad? Pero vamos a trabajar. ¿Qué ejemplos bíblicos de líderes nos pudieras dar, y las lecciones específicas, ¿verdad?, que podríamos aprender de ellos en su proceso de historia? Pues mira, en adición a mencionar nombres específicos, veamos también valores particulares. Súper. Siempre busquemos aquellos personajes que nos inspiren a la integridad, al coraje, del valor, de valentía, de atreverse a hacer las cosas, también haciendo un balance con la humildad, porque estos son valores que son atemporales y universales, o sea, no expiraron, ¿verdad? Y entonces lo bueno de reconocer que las enseñanzas de hace siglos atrás no expiran, sino que nos inspiran bajo los retos modernos. Así que hablamos de Moisés, ¿verdad? Moisés particularmente mostró perseverancia y la fe, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Así que aquí valores y personas. Podemos asociar con la persona de Moisés lo que es la perseverancia, aún en los retos difíciles. Puertorriqueño, latino, ¿verdad? Vivimos experiencias comunes. En Puerto Rico particularmente desde el 2007, 2 huracanes de altas categorías, y luego en 2 años entrar en un proceso de pandemia, y todo esto ya mediante una crisis, una quiebra de país. Así que esos son retos. Como nosotros, en medio del desespero, en medio de nuestras propias pastorales, sufriendo retos de recursos económicos que escasean, y a la misma vez tenemos una visión de muchas cosas que deseamos hacer en nuestras pastorales. Mira, de Moisés saquemos eso, esa perseverancia. Y luego, pues en otro de los episodios de esta miniserie, vamos a ampliar esa persona, y sobre todo el tema de sucesión con Moisés. Pero también en otro episodio quiero hablarte de Nehemías y un liderazgo más administrativo, que nos enseña sobre la gestión efectiva, inclusive de proyectos. La gerencia de proyectos, hay una entidad que se llama el PMI, Project Management Institute. Tengo varias certificaciones con ellos. Y ellos desde los 60, 70 también empezaron a organizarse y cogieron muchas destrezas y conocimientos de administración,
lo empaquetaron y dijeron, mira, es que los proyectos se trabajan diferentes, y crearon un método, un marco de referencia, un cuerpo de conocimiento útil. Pero entonces yo que vengo con este trasfondo de liderazgo bíblico, digo, oye, es verdad, esto es lo que me genera mi trabajo secular, pero este modelo de gerencia de proyectos era preexistente también en la Biblia. En ese episodio voy a cubrir contigo el libro, un adelanto, anote por ahí bien, escriba, usted que está escuchando, el libro de Esdras, capítulo 6. El libro de Esdras, capítulo 6. En ese episodio, Carlos, vas a tener hasta un PDF que vas a poder compartir con la audiencia, porque hice una mini exégesis del capítulo 6, los primeros 15, 20 versículos, que nos muestran cómo se documentó y gerenció un proyecto que era para la reconstrucción del templo, y cómo eso se empató hoy en día, o se secularizó con documentos comunes. Pero hasta ahí los dejo para generar apetito. Súper, excelente. No, a mí me encanta Nehemías desde que reconstruye los muros también, la planificación, el ánimo que requería para entusiasmar a la gente, ¿verdad? Y los procesos también de liderazgo en cuanto a la crítica, ¿verdad? Que muchas veces esa área de inteligencia emocional, de no dejarse llevar por comentarios, y a mí me encanta Nehemías, así que eso va a estar interesante, porque como dice Pastor Nelson, comenzamos hoy una serie de podcast. Vamos a hacer de 2 a 3 a 4 podcasts con este tema de lo que es el liderazgo bíblico. Así que me encanta el hecho de estas historias bíblicas que aún resuenan, ¿verdad?, con nuestro contexto hoy. Pero, Pastor Nelson, ¿cómo entonces podemos empezar a integrar los principios, ¿verdad? Ya tú dices que en la gerencia de proyectos hay términos que se utilizan, de esos términos de la Biblia, ¿verdad?, o de las historias bíblicas. Pero ¿cómo nosotros podemos empezar a integrar estos principios en nuestro propio liderazgo? ¿Cómo tú como pastor, ¿verdad?, y como project manager puedes trabajar este tipo de principios? Mira, voy a coger PON en un concepto que acabas de compartir. Mencionaste la inteligencia emocional, ¿verdad? Así que vámonos por ese marco de referencia de inteligencia emocional. ¿Qué te dice la inteligencia emocional? Que debes tener un autoconocimiento, entender tus propias emociones, fortalezas y debilidades. Mira, vamos a tener un autoconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades en el liderazgo, no solamente en los dones y talentos que vamos a decirle técnicos. Cuando digo técnicos, adoración, ¿verdad?, porque tienes que vocalización, la música, la parte de la homilética, ¿verdad?, la exégesis, el estudio. Vamos a ver eso como una serie de destrezas, dones, talentos técnicos dentro de nuestro común vivir en la iglesia. Pero como líderes hay también un tema que es tu estilo de cómo tú llevas eso. Por ejemplo, fui a una iglesia tradicional, audiencia mayor, y al final del culto alguien me agradeció porque no le grité a través del culto, que le llevé un mensaje elocuente. Hay estilos, pero hay estilos sujetos a audiencias. Así que el autoconocimiento después nos lleva a la autorregulación. Como la autorregulación e inteligencia emocional te dice, maneja tus emociones de manera efectiva y evitar reaccionar impulsivamente. Pues mira, como yo veo eso aplicado en el liderazgo, que yo tengo un estilo, pero me corresponde conocer siempre mi audiencia. Yo tengo una crítica personal a veces con los mensajes enlatados. Yo recuerdo una ocasión que estábamos, mi esposa y yo, en una congregación, y llega este invitado, y ese invitado ya yo lo había visto en 4 lugares diferentes previos, y esa quinta vez mantuvo el mismo mensaje. Y entonces, lo hace muchos, por ahí yo lo he visto. Y entonces ahí yo le daba casi con el codo al lado, y ahora va a decir esto. Ajá, ¿cómo tú sabes? Y ahora va a decir esto. Y eso, ¿cómo tú sabes? Estaba como el libro de Roberto Amparo de Apocalipsis, que ya había visto el juego de fútbol y que sabía que el equipo ganó, y cuando le preguntaron ¿por cómo tú sabes que ganamos? Porque ya yo vi ese juego grabado.
Entonces, bueno, ¿verdad? Si alguien entiende que esa es la manera que Dios le ha dado para desarrollar su ministerio, yo creo que le restan a la omnipotencia de Dios de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Eso es Entonces, vagancia, dilo, eso es vagancia. y entonces eso es parte de la autorregulación, porque si yo encontré algo que fue efectivo tan bueno, quiero hacer como Pedro en la transfiguración, de vamos a crear las 3 enramadas aquí y retener esto aquí. Pues mira, a lo mejor tengo este sermón que es exitoso, lo quiero seguir repitiendo porque me funcionó. Pues, pero ya a partir de ese momento ya estás dependiendo de ti y no de la inspiración continua e infinita de Dios. Así y limita al Espíritu Santo y a Dios también en el proceso. Sí, y entonces la autorregulación después tiene la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Así que todos estos elementos son esenciales, ¿verdad? Y como nosotros seguimos buscando reflexionar sobre nuestras propias capacidades, buscar oportunidades para aplicar estos principios, ya sea en el trabajo en la comunidad o en nuestra vida personal. Así que, como mencionaste el modelo de inteligencia emocional, dije, pues mira, ¿sabes qué? Utiliza ese marco de referencia para medir y analizar tus capacidades de liderazgo hoy. Tú siempre vas a hacer un diagnóstico de dónde estoy hoy y lo próximo es dónde yo deseo estar o a qué nivel yo puedo subir, retarte continuamente. Hay una frase, hay una palabra que se llama ambición, ser ambicioso, que le hemos dado injustamente una connotación negativa. Entonces, yo digo que la ambición es buena porque impulsa a la innovación, claro, aspirar a cosas. Ahora, cuando combinas la ambición con la avaricia, con otros intereses, pues ya empiezas a dañarlo. Pues sabes que yo tengo una ambición de seguir con un doctorado en ministerio en algún momento dado. Yo tengo proyectos ambiciosos para mi comunidad de fe, porque van a conllevar esfuerzos, sacrificios, ¿verdad? Pero es con la intención que se van a desarrollar. Pues entonces, ¿cómo yo me veo como un líder hoy, bajo el modelo que tú escojas? Si veo el de liderazgo situacional, si le veo el de liderazgo de servicio, no te polarices. Tú debes tener una caja de herramientas de conocimiento sobre múltiples modelos para saber cuál utilizar, porque entonces hay un liderazgo situacional, que es el liderazgo circunstancial, el cual tú te adaptas de acuerdo a las circunstancias que estés enfrentando. Así que es un reto, pero herramientas como esta serie de liderazgo que tú trabajas, tú puedes volver a mirar la grabación y refrescar el conocimiento y tomar temperatura de cómo estamos hoy. Excelente. A mí me gusta mucho el área de salud emocional porque a mí estos días una persona me preguntó, porque estoy trabajando para dentro de 2 años hacer mi doctorado en liderazgo en Estados Unidos. Y me preguntaron por qué no en Biblia. Y yo, mira, el pastor trabaja con seres humanos. Y si tú no conoces la salud emocional, puedes caer, y no conoces la inteligencia emocional, puedes caer en una quemazón muy rápido, porque los seres humanos somos inconsistentes, la gente comienza un proyecto y no lo termina, la gente se queja de lo que tú haces, entonces si tú no conoces esas herramientas, puedes caer en una quemazón, puedes caer en quejarte, puedes caer en utilizar el púlpito para quejarte, puedes utilizar tu liderazgo de una manera que no es correcta. Entonces, si tú conoces esa herramienta, por ejemplo, la inteligencia emocional, pues mira, yo te invito, busca un libro de Daniel Goleman, que es el creador, para que tengas esa herramienta y puedas manejarlo para que no caigas en una quemazón emocional y puedas entender que así es el liderazgo, así son la gente hoy te puede aplaudir, mañana te pueden quejar y no por eso te puede frustrar. No por eso te tienes que claudicar en tus sueños, en tus metas. Así que eso es importante, lo que nos están escuchando, que puedas entender lo que estamos trayendo para que puedas ejercer un buen liderazgo en tu iglesia. Pastor Nelson, ya para ir cerrando esta serie de hoy, o este podcast de hoy, ¿qué temas específicos planeas abordar al abordar, ¿verdad?, en este proceso de podcast con el liderazgo bíblico?
Bueno, algunos temas van a ser reforzar a episodios que tú has tenido con otros excelentes recursos, ¿verdad? Lo que voy a hacer es darte más ejemplos de ellos. Vamos a explorar liderazgo situacional, que fue el trabajo que realicé en mi escrito, en mi ensayo de integración. Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Ese ya está escrito y te voy a poder proveer un resumen escrito en PDF para que lo puedas subir a una página y que la audiencia lo pueda bajar. Vamos a hablar del liderazgo transformacional, el del servicio, y en el último podemos incluir, va a ser la última referencia de un liderazgo administrativo, pero esto te vas a enterar tú ahora, ¿viste? Esto te vas a enterar tú ahora. Ese, que es el final de esta serie, va a ser la introducción a otra serie de gerencia de proyectos, porque es el liderazgo administrativo con el libro de Esdras, porque entonces luego te puedo hablar de técnicas específicas. Así que tú no sales de mí pronto, Carlos, así que tú... No, me gusta. ¿Cuántos meses llevamos en esta situación tú y yo? Sí. No, y pues todo tiene su tiempo, y te felicito por tu meta, porque validaste una frase que dije ahorita. Tienes la ambición seguro, de expandir tus conocimientos y que complementar un conocimiento no basado en lo religioso teológico, sino que ya tú tienes eso, ya tú tienes unas experiencias y estás diversificando. Así que estás ampliando tu base de conocimiento, y te felicito por esa meta. Gracias. Esperamos, me propuse a los 50, ya tengo 48, a los 50 comienzo. Ya estoy en conversación con la Universidad Golden Cornwall. Ellos me han enviado de ahí la información. Estoy en ese proceso para ver si dentro de 2 años comienzo a estudiar ese doctorado, que llevo años. Fue como mi primer libro. Tuve años intentándolo hasta que lo logramos y lo hicimos. Que de hecho ya estoy terminando el segundo libro, Pastor Nelson. Estoy terminando el segundo libro, que espero que salga en el 2026, sobre las 5 etapas del matrimonio. Y el tercer libro también está ya por la mitad, que ese yo sé que va a ser de mucha bendición, que es la espiritualidad y la salud mental, una línea fina. Ese tema yo sé que va a ser de mucha bendición para la iglesia y los líderes que lo lean, porque va a ser, vamos a ir al grano en ese sentido, ¿verdad? Tratando la espiritualidad como algo integral y no fragmentado, como la gente piensa y descuida la salud mental. Y tú ves mucha gente en la iglesia con problemas con la fe y con la espiritualidad porque la han fragmentado. Pero no hablemos de eso. Pastor Nelson, yo te agradezco de este espacio, ¿verdad? Y que podamos trabajarlo. Pues mi gente, aquí estamos aquí nuevamente. Estamos en Puerto Rico y aquí se va la luz por como si nada. Ya el pastor se le fue ahí un momento a luz, pero ya estamos aquí en vivo nuevamente. Pastor Nelson, antes de culminar, ya estamos terminando este podcast. Escribe los comentarios ahí, ¿Cómo le ha ido en el podcast de hoy? ¿Cómo le ha ido? Escribe en los comentarios cómo le ha ido y algún tema específico que quisiera que trabajáramos en el futuro. Eso sería muy importante porque vamos a estar en colaboración con el Pastor Nelson constantemente. Vamos a estar trayendo contenido educativo sobre el liderazgo bíblico, mi amado. Pastor Nelson, ¿algún consejo final que quieras trabajar para nuestros oyentes? ¿Verdad? Antes de cerrar este podcast, sabiendo que, mira, este podcast en YouTube, ¿verdad? Es nuevo en YouTube, pero este podcast lleva mucho tiempo ya en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en múltiples plataformas. En Guatemala, este podcast llegó un momento que estaba el número 6 en Guatemala. Y en otros países lo están escuchando y lo están utilizando. ¿Qué consejo final le podías dar a esos oyentes que no solamente Puerto Rico y Estados Unidos, sino que hay otros países también en el mundo que nos están escuchando también? ¿Qué tipo de consejo le darías a estos hermanos? Pues mira, quiero que tomen esto como un proceso de mutuo compartir. Me agradó la idea que acabas de dar, de que si quieren sugerir algún tema, alineamos, ¿verdad? Y ajustamos. Y si tenemos que añadir un episodio,
a la serie, lo hacemos también. Así que les animo a mantener una mente abierta y reflexiva. Y cuando digo reflexiva, que sea crítico reflexivo. No solamente tomen el conocimiento que podamos compartir aquí por bueno, busque lecturas alternas, refuerce el conocimiento y exploremos juntos las historias bíblicas y su aplicación y contexto, ¿verdad?, relevante a nosotros hoy. No solo aprendamos sobre los líderes, de quién fue Moisés, quién fue Nehemías, sino también sobre cómo podemos mejorar y adaptar nuestro propio estilo de liderazgo, haciendo referencia a todas estas personas bíblicas. Así que esa es mi gran recomendación para crear esa expectativa para el próximo episodio. Me gusta el hecho de adaptar, porque nosotros no somos Moisés, no somos Nehemías. Nosotros tenemos nuestra identidad propia y podemos adaptar esos modelos a nuestros ministerios y que sean efectivos. No todo funciona igual en diferentes iglesias, como por ejemplo, tú mencionabas de las predicaciones enlatadas. Oye, no todas las iglesias son iguales y reciben la palabra igual. Para eso tú tienes que orar, para que Dios te dé palabra en distintos lugares, ¿verdad? Puedes usar el mismo texto, pero no tienes que usar la misma predicación. A ver. Así es. Yo también los he visto. Así que... Estamos expresando nuestras opiniones sobre eso. Pastor Nelson, gracias, mi hermano. Gracias por este espacio. Gracias por traer estas perspectivas del liderazgo. Estoy seguro que nuestros oyentes van a estar encantados, van a estar emocionados como yo para los próximos episodios. Así que estos próximos viernes de julio hasta agosto prometen. Así que, Pastor Nelson, hasta la próxima. ¿Algo más que quieres decirle a las personas? Nada, si quieren seguir mis contenidos educativos enfocados a las iglesias, tengo una página que se llama seminariosparaiglesias.com. seminariosparaiglesias.com. Puede entrar ahí y registrarse a una comunidad que voy a estar compartiendo herramientas. La mayoría van a ser herramientas libres de costos, pero también promover algunas mini academias en gerencia de proyectos, en administración eclesial. Ahí va a encontrar plantillas de cómo llevar un presupuesto congregacional. Así que va a ser un lugar donde voy a hacer un vaciado de mis conocimientos a través de 25 años de experiencia en la labor administrativa secular para beneficio de las comunidades de fe. Así que vaya allí, seminariosparaiglesias.com, se registra y pronto empezamos a compartir conocimiento enriquecedor para nuestra gestión efectiva en la administración eclesial. Excelente. Nos vemos el próximo viernes en tu podcast Encuentro de Líderes. Dios me los bendiga a todos. Compartan y denle share. Dios les bendiga. Es importante, y suscribirse al canal, se me olvidó decirlo, también suscríbanse por favor, porque vamos bien en esto.